1816 es un año de crisis total. Ha empezado la revolución. Ha seguido la guerra. Se han abandonado los campos. Y la salida de Buenos Aires es llamar a un congreso. Había un problema muy serio en las Provincias Unidas. Hay sectores que quieren unas cosas, otros sectores que quieren otras. El riesgo de que Córdoba podía hacer fracasar el Congreso de Tucumán. Era indispensable negociar posiciones entre los pueblos representados. No había más alternativa que o perder o independizarse. En 1816 es un año de crisis total. Ser un revolucionario en el Río de la Plata en ese momento era algo muy complicado porque el panorama parecía terrible. Fernando VII vuelve al trono una vez que Napoleón Bonaparte es derrotado en Europa en 1814 y cuando vuelve decide no negociar con ningún grupo insurgente. La situación era conflictiva, no solamente para el Río de la Plata ni para el Alto Perú, sino también en Venezuela, en la Gran Colombia. Fundamentalmente era complicado también en Europa, donde la restauración monárquica absolutista había ganado fuertemente, envalentonando de alguna manera también a Fernando VII a mantener una conducta muy rígida, muy dura con los territorios que estaban insurreccionados. Desde 1814 todo Chile estaba en manos realistas. El Alto Perú había quedado en manos realistas. Perú era el gran baluarte realista en América del Sur. Desde ahí salieron todas las expediciones que vencieron a los revolucionarios varias veces. Y en 1815 viene una expedición que llega a Venezuela, termina de afianzarse la victoria realista y desde ahí pasan a lo que ahora es Colombia, en esa época se llamaba Nueva Granada, que también se convierte en un lugar realista. Con lo cual, para 1816, el único territorio revolucionario que se mantenía en pie era el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, divididas a su vez con la Liga de los Pueblos Libres. Dos bloques revolucionarios rivales entre sí, pero que además peleaban contra los realistas. Sabemos que hay un país dividido porque hay un país del litoral y hay un país que tampoco está unido, que es el resto. Nosotros por nuestro lado teníamos Artigas y su influencia, que llegaba casi hasta Córdoba, frente a lo que es nuestro territorio, que ahí te das cuenta cuánto tenía Artigas de poder, porque nuestro territorio, perdido al Alto Perú, era este pedazo. Son territorios, no me animo, no son provincias todas todavía, no es un país unificado, no hay un Estado nacional, no hay una autoridad nacional permanente que están sosteniendo una guerra con una potencia extranjera. Y si no es con una potencia extranjera, con algunas de las partes de lo que había sido ese territorio, por ejemplo la banda oriental, que también tiene sus anhelos de emanciparse. Pero también había un problema muy serio en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que no eran muy unidas. Lo que está haciendo crisis realmente en ese momento es algo que ya se perfilaba en 1810. Hay sectores que quieren unas cosas, otros sectores que quieren otras. Cada uno tiene sus intereses, pero a lo mejor todos están de acuerdo en determinado momento en romper con esa situación. Pero después empiezan como a dividirse las posiciones sobre cómo hacer. Desde 1815, algunas provincias hartas del centralismo con base en Buenos Aires habían dejado de obedecer a las autoridades de Buenos Aires por el hartazgo con el gobierno porteño que había, ¿no? Que había dirigido la revolución bien centralistamente desde 1810 a 1815. Y la salida de Buenos Aires es llamar a un congreso. El congreso aparece como la alternativa a superar estas tensiones y estos conflictos.
Tucumán hacia 1816 era una ciudad convertida en cuartel. Vivía para la guerra. No estaba preparada para alojar a los diputados. Ni siquiera estaba preparada para una sala en donde se reúnan para, digamos, las sesiones del Congreso. Por lo tanto, comienza a buscarse un espacio donde se puedan reunir y es donde surge la propuesta de esta casa, que ya era usada por el Estado. Primero la aduana, luego fue almacén de guerra. Es decir, era una casa que ya el Estado contaba con ella y se tuvo que hacer refacciones para agrandarla y que quepan allí todos los diputados. Habitualmente el museo lo que muestra aquí es la mesa original, ¿sí? Fue usada para la sesión del Congreso y, por supuesto, entre ellas, para la sesión del 9 de julio de 1816. Y dentro del espacio del Salón de la Jura hay que imaginar a todos los diputados, ¿verdad? Y recordemos los 29 del día de la jura, ¿sí? 7 diputados por Buenos Aires. Los diputados cuyanos, ¿verdad? De San Juan y de Mendoza. La diputación por Salta. Los diputados por Córdoba. Tucumán, Catamarca y La Rioja. Una diputación fundamental también es la del Alto Perú. Chichas, Potosí. Hay sesiones donde hay gritos, hay sesiones donde hay que imaginar tonadas, gente que habla con distintas tonadas, incluso alto peruana. Gritos, tonadas. Entonces, ese diálogo, que no siempre es sin tensión, va mostrando, como decimos, un calor y una variedad en cuanto a las posturas. Gritos, tonadas. El Congreso tuvo 5 objetivos claros. Uno es nombrar una autoridad que todas las provincias unidas obedezcan. Es decir, un director supremo que reconstruya un principio de autoridad. La segunda es declarar la independencia y crear un país nuevo y ya romper los vínculos con España y con el rey de España. La tercera es hacer un plan militar para ganar la guerra. El cuarto punto era reconstruir los principios de orden, de jerarquía, de obediencia, que además había una gran agitación social. Y el quinto punto fundamental era qué forma de gobierno iba a tener el país que iban a crear. Si iba a ser una república o iba a ser una monarquía. El tiempo. Nosotros, como somos todo rápido ahora, no medimos el tiempo, no medimos las comunicaciones, no medimos las noticias, cuánto tardaba en llegar una noticia al lugar, cuándo se enteraban de las cosas. Es decir, todos los tiempos que cada cosa demoraba, ¿no? Las zonas son difíciles, las distancias son largas. Si uno toma un micro hoy y se da cuenta de lo que cuesta llegar a tal lugar, se da cuenta de lo que costaba en ese momento. Eran territorios enormes, con muy poca población, donde la relación entre la distancia y el tiempo para cubrir la distancia era tremenda. Para recorrer el trayecto de Buenos Aires a Salta se demoraban 6 meses en carreta, 2 meses o quizás un poco más a caballo. 2 meses a caballo. Si alguien quería hacer el trayecto a Buenos Aires-Tucumán, no podía llegar con su caballo propio, porque el caballo se cansaba. ¿Qué se hacía en el medio del camino? ¿Cómo se podía hacer el recambio? Para eso estaban las postas.
era el lugar donde se realizaba el cambio de los caballos para seguir en los caminos, pero además el lugar donde se descansaba, el lugar donde comían. Buenos Aires tiene una delegación de 7 diputados. 3 de ellos ya en enero de 1816 estaban en Tucumán. También llegaron los diputados de Cuyo. Pero todos los demás se atrasaron muchísimo. Cuando están llegando los diputados, hay una cierta incertidumbre sobre quiénes van a participar. Los diputados esperan. Algunos llegan muy temprano, se aburren. Escriben mucho. Por ahí alguien dice, ¿para qué el Congreso este? ¿Por qué en Tucumán? Y bueno, y hay una serie de cartas muy interesantes para ver cuál es el estado de ánimo de esos congresales, no sé. Nadie dudaba que si se juntaba el Congreso iba a haber independencia. El tema es si llegaba a juntar. Y algunos personajes empezaron a presionar fuertemente. Uno muy importante fue San Martín. San Martín, que era gobernador de Cuyo, estaba desde 1814 planeando el cruce de los Andes para atacar primero a Chile y después desde Chile llegar al Alto Perú y evitar el plan tradicional de los revolucionarios de 3 expediciones fallidas, que era tratar de llegar a Perú a través del Alto Perú. Cruzar los Andes desde Mendoza, liberar Chile, después organizar una expedición naval para llegar al corazón del dominio realista. Es fundamental la presión que él realiza desde Mendoza para acelerar, para apurar la declaración de la independencia, porque era de alguna manera la llave que él necesitaba para poder lanzar e iniciar su plan libertador de alcance sudamericano. ¿Hasta cuándo van a esperar para declarar la independencia? ¿Qué tiene que pasar? Anímense, las empresas difíciles no son para cobardes, declaren de una vez la independencia porque no podemos estar haciendo una guerra contra aquel contra el que nos decimos vasallos. Nos miran como vasallos y en realidad lo que tenemos que es asumir nuestra propia independencia para poder hacer una guerra contra otro, ¿no? Lo que intenta San Martín que se produzca es que nosotros nos declaremos libres para no ser los insurrectos, a quienes se puede reprimir, sino ser otra cosa con quienes se debe negociar. Esa es la urgencia de San Martín. Y además necesita la carta libre para salir de las fronteras del virreinato. Al principio San Martín fue organizando sus fuerzas en Cuyo, pero no tenía fuerzas suficientes y no lograba el apoyo de todo el resto de la provincia y particularmente del gobierno central. Es uno de los que más y más presiona todo el tiempo sobre el diputado Godoy Cruz. Godoy Cruz era un mendocino que era digamos, muy cercano políticamente e incluso en amistad con San Martín. El Congreso Soberano de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esperanza de los pueblos libres. Se ha instalado al fin en la benemérita ciudad de San Miguel de Tucumán. Amaneció este día, 24 de marzo de 1816. Y al romper el alba, una salva de 21 cañonazos anunció al público su instalación. Mirará siempre el soberano Congreso los intereses comunes y particulares de la patria. De esta patria que ya debe ser para todos. Señores diputados, en mi carácter de presidente de este soberano Congreso de las Provincias Unidas de América del Sur, habiéndose agotado la cuestión y habiéndose unificado las diversas mociones propuestas, que en suma no son sino una sola, esta será leída por el secretario don Juan José Paso. Los señores diputados de pie.
Lo interesante de 1816, a diferencia de Mayo, es que están todos jugando a la vez, ¿no? Está Belgrano, San Martín, Pueyrredón, Artigas, Andresito, Juan Azurduy, Juan José Paso. Es decir, todos los personajes conocidos, salvo Mariano Moreno que había muerto, están todos en el mismo momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 1816 y 1810? Digamos, que el elenco de diputados es bastante moderado a nivel político y por eso empiezan a pensar en hacer una monarquía para lograr un orden interno y ser respetados por la Santa Alianza Europea, ¿sí?, que condenaba a los gobiernos republicanos, en vez de una república como se había pensado entre 1810 y 1815. Hago moción para que desde los primeros momentos en que fuese posible se empiece a discutir la forma de gobierno que debe adoptarse. En una sesión secreta que se hizo el 6 de julio de 1816, había sesiones públicas y sesiones secretas cerradas. Belgrano le dice a los diputados de Tucumán: se acabó en Europa la moda, dice él, de republicarlo todo. Ahora hay que monarquizarlo todo. Si somos una monarquía, nos van a respetar. Y a la vez eso puede mantener el orden interno. Ahora, ¿qué tipo de monarquía quiere? Una monarquía constitucional, no una monarquía absoluta. Una monarquía en la cual gobierna el Congreso. Y cree que lo ideal no es tratar de traer un príncipe europeo, como habían pensado un poco antes, sino un americano. ¿Y quién puede ser un rey americano? En un lugar donde no había reyes locales, un descendiente de los incas. El plan inca tenía un lado instrumental, ganar el apoyo indígena, y un lado ideológico fuerte, que era: vamos a una monarquía, pero es una monarquía con un fuerte contenido americano. Se dejó para más adelante si era un régimen monárquico o un régimen de otro tipo, porque era una discusión que dividía las aguas. Pero la búsqueda era de dar las reglas de juego para constituir una nación asentada sobre un sistema institucional que comprenda, que incluya, digamos, a todos los habitantes, como dice el preámbulo de la Constitución Nacional. Señores diputados, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, su metrópoli y de toda otra dominación extranjera? ¡Sí! Pueyrredón, que había sido elegido director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, explicar el plan que tenía de atacar a las tropas realistas por la costa del Pacífico del Perú y no por la vía del norte. Y lo que en ese pacto, en ese encuentro, diría yo, más que pacto, lo que surge es que Pueyrredón efectivamente garantiza que va a dar ese apoyo. Hay una nota muy famosa donde le dice: aquí le mando 200 sables, ponchos, frazadas, y no me pida más, porque si me pide más me va a terminar viendo colgado en un palo de Buenos Aires. Porque claro, todo lo que hacía falta para los ejércitos eran elementos que se recaudaban de las poblaciones, de la sociedad, que ya estaba como agotada de ofrecer recursos forzosamente, a veces en empréstitos forzosos, tomas de ganado para mantener los ejércitos revolucionarios. No hay una opinión unánime en el Congreso. En octubre recién está tratándose de que el Congreso en sí acepte la estrategia de sanmartiniana de pasar por... O sea que es algo que también va a ser discutido, hubo que convencer, hubo que negociar, hubo que transar algunas situaciones, hasta que en octubre las fuerzas que venían de Buenos Aires para el Ejército Auxiliar del Perú son desviadas hacia Mendoza. Yo diría que ahí ya se toma una decisión fuerte de que el cruce se va a hacer hacia Chile. Desde el primer momento, cuando se decide, digamos, romper los vínculos administrativos y políticos con el Reino de España, se buscaba organizar un país. Después de casi 3 siglos de dominación española, era muy difícil improvisar países, ¿no es cierto?, que fueron después naciones, de la noche a la mañana. Me parece que sobrevuela la idea de superación de las pequeñas o grandes obstáculos, ¿no? Más allá de ponerlos a ellos como los grandes héroes, nos muestran con las personas cerebrales, ¿no?, que deponen las pequeñas cosas para alcanzar los grandes objetivos.